Valentín? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana, la primera semana completa del año. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Con muchos temas? Tenemos temas, tenemos obviamente eso que veíamos recién en el resumen de Telemundo, toda la situación en Venezuela, y también tendremos la visita del director del Hospital Maciel y candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, uno de ellos, el doctor Álvaro Villar, así que tenemos también a nuestro panel para el debate. Jaime, buen programa para hoy, ¿eh? Igualmente para vos, Valentín, hasta mañana. Y muy buenas tardes para todos, espero que estén muy bien, buenas tardes a todo el panel. Y como le decíamos recién a nuestro compañero Valentín en Telemundo, tenemos dos temas. Por un lado, en la segunda parte de Esta Boca es Mía, estamos en vivo en la tele, tendremos al doctor Álvaro Villar, director del Hospital Maciel, y también vamos a hablar no solo de su gestión, sino también vamos a hablar de política. Pero antes, eso que veíamos recién, la situación en Venezuela. A esta altura del partido, yo no puedo sacar la cuenta de cuántas veces ha estado Venezuela en este programa, pero tampoco cuántas veces va a volver a estar, porque sin lugar a dudas la situación es una situación muy compleja lo que está sucediendo. Es un tema que además marca la agenda, bueno, de hecho marcó la agenda de la campaña electoral en el Uruguay, pero también tiene a varios países del mundo con, por un lado, lo que es la mirada puesta allí por el lado de Maduro, pero también todo lo que sucedía con Juan Guaidó. ¿Qué sucedió? Bueno, en el día de ayer debía elegirse el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, el nuevo presidente de la Asamblea. Hasta el sábado había sido Juan Guaidó. Pero resulta que la oposición no pudo entrar a la sede de la Asamblea Nacional, a la sede del Palacio Legislativo de Caracas, porque se lo impidieron las fuerzas militares bolivarianas. Vamos a ver un informe de Telemundo sobre el tema. Los reportes de prensa hablan de 5 horas de forcejeo y discusión entre los 40 parlamentarios opositores que intentaban ingresar al edificio donde sesiona la Asamblea Nacional y los efectivos militares y policiales que les impidieron acceder. El líder opositor, presidente del cuerpo parlamentario, esperaba renovar su mandato en la sesión de elección de autoridades que se da cada 5 de enero. Sin embargo, no pudo llegar a Cámara, pese a incluso intentar pasar por encima de la reja. Nuevamente las fuerzas chavistas lo obligaron a retroceder. Dentro del recinto, sin quórum y sin confirmar votos, un grupo de 12 disidentes opositores, junto a cerca de 50 chavistas, juramentaron como nueva junta directiva y proclamaron a Luis Parra como presidente de la Asamblea Nacional. El mínimo necesario para aprobar la moción era de 84 y las crónicas de prensa aseguran que en la oposición se había acordado el apoyo a Guaidó por más de 90 parlamentarios, que son mayoría en la Asamblea Nacional. Si bien Parra, como si nada raro hubiese pasado, ordenó nueva sesión para la próxima semana, el equipo de Juan Guaidó advirtió en Twitter que volverán a intentarlo. La sesión real de la Asamblea de Venezuela se va a realizar y será ratificado Juan Guaidó como presidente. El reglamento y la Constitución establecen claramente que Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional hasta que se dé la sesión formal publicada. Esa imagen de Guaidó trepado a la reja ha dado vuelta al mundo y ha sido portada de prácticamente todos los diarios del mundo. Pero además se dio una situación muy particular, porque después de estos incidentes van a la redacción de un diario, el diario El Nacional, y allí, en la redacción del diario, es votado por los parlamentarios opositores como nuevo presidente para este periodo de la Asamblea Nacional. Pero, como decía el informe, dentro del recinto, sin luces, sin micrófonos, con pocos legisladores, se proclamó como presidente de la Asamblea General el diputado Luis Parra. ¿Quién es? Juan Guaidó sabía, como todos nosotros, que teníamos que estar aquí. Y a él nadie le impedía entrar. Aquí la excusa sencillamente estaba a la orden del día. No tenía los votos y por eso decidió quedarse fuera del Palacio Federal Legislativo. Bueno, este señor se proclamó presidente de la Asamblea Nacional. Guaidó lo proclamaron presidente de la Asamblea Nacional. Maduro es presidente de Venezuela, pero también Guaidó en su momento, a raíz de la interpretación que hacen de la Constitución, también dice que es presidente de Venezuela. Pepe Sena,
Bueno, haces una muy buena lectura con esto último que has dicho. No se puede entender la realidad venezolana sin pensar en una polarización extrema. Reíte de la grieta. Estamos hablando del Cañón del Colorado ampliado por 4. Es realmente así, es realmente así. Es muy curioso, ¿no? Porque vos tenés una Caracas donde hay 2 Caracas. La del barrio 23 de enero, la del centro de la capital donde está la Asamblea Nacional, y tenés la Caracas de El Chacao y las Mercedes donde está la oposición. Tenés 2 economías con un dólar oficial y con un dólar paralelo. Tenés 2 policías, porque depende de la zona donde estés en Caracas, hay dos tipos de policía diferentes. Tenés 2 parlamentos, llegaste a tener 2 presidentes. Hay una sola unidad, que son las Fuerzas Armadas. Eso es lo único que mantiene hoy día un régimen de estas características. Y lo otro Imposible de calificar también. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil porque a mí me ha tocado ver... Yo estuve 6 veces en Venezuela realizando coberturas. Y me ha tocado ver, por ejemplo, en el Palacio de Miraflores o en el cuartel de la Montaña, donde está sepultado Chávez, soldados con la bandera del Partido Socialista Unido de Venezuela. Imagínense lo que podría pasar en Uruguay, en el Batallón 14, a soldados con la bandera del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, de cualquier partido político. Es muy difícil esa realidad, y todo lo que nos puede hasta parecer gracioso, como muy caribeño, en realidad es producto de lo que ocurre en un país que, lo voy a decir sin temor ninguno, tiene realmente muy poco apego por la democracia. Es muy difícil lograr, digamos, transmitir ese sentimiento que se vive en el Caribe a cómo lo vemos desde el Río de la Plata. Porque la oposición le interesa ganar a como dé lugar. Recordemos que en Venezuela no es obligatorio el voto y, sin embargo, en los distintos procesos eleccionarios, la oposición no logró llevar a la gente a votar. Y por el otro lado, el oficialismo le interesa ganar y quedarse a como dé lugar también. Por eso digo del poco apego a las instituciones democráticas que existen en Venezuela. Es una realidad muy compleja vista, insisto, desde el Río de la Plata, y que genera este tipo de situaciones, ¿no? De treparse a una reja, querer saltar, la GNB, la Guardia Nacional Bolivariana del otro lado. Es muy difícil. Y hoy puede haber, desde el punto de vista geopolítico, algún elemento que esté jugando o que empiece a jugar, que es la situación que está ocurriendo en Medio Oriente, porque Irán, como productor de petróleo, y aliado de Venezuela y particularmente de este gobierno de Nicolás Maduro, puede llegar a tener un peso importante. Venezuela es uno de los países, el tercero de mayor producción petrolera del mundo, con la gran diferencia de que no hay que pasar por el estrecho de Hormuz, ingresar al Golfo Pérsico y dar la vuelta al mundo para llevar un barco de petróleo. Desde Caracas, en un par de horas, está en la costa de Estados Unidos. Con todo lo que ello implica, ojo, no es que a los chinos y a los rusos les interesen las arepas venezolanas, ¿no? Hay un gran interés también por el petróleo. Leonor, ¿cómo estás? Bienvenida en este 2020. Y ya de paso saludo Muchas gracias, a Alejandro Camino todos. y a Pablo, que se integran al panel. ¿Y qué decir? Las imágenes son como... parece como un juego de niños, o sea, las declaraciones, ¿no? Después de que esas imágenes recorrieron el mundo, de Guaidó tratando de entrar a Prepo y la policía tratando de reprimir. Yo creo que si había dudas de que, porque es algo que se ha conversado mucho, ¿no? De si había una dictadura, ya quedó sin ningún maquillaje posible, digamos, más que blanqueado. Y por otro lado, bueno, también una actitud que daña que los países colaboren con Venezuela, ¿no? Pablo. Pero, a ver, la única realidad y certeza que hay en Venezuela es que es una dictadura y que Maduro es el líder de esa dictadura. Esto que sucedió ayer en el Parlamento y otros hechos que han acontecido en Venezuela es un circo, una fantochada para decir que hay una suerte de oposición que podría tener de pronto alguna incidencia en el gobierno que no la tiene. Eso es una realidad. Y Maduro, muy inteligentemente, lo que hizo fue provocar que el tiempo transcurra, un desgaste del líder opositor para llegar hasta el 5 de enero. ¿Y qué hacer el 5 de enero? Poner a este hombre Parra, con dudosos antecedentes, a que sea el líder de la Asamblea, y se va a desgastar. Esa es la realidad. Alejandro. Bueno, primero que hay que ver el fenómeno Venezuela en sí mismo fruto de la propia peripecia venezolana, pero me parece que no hay que descartar tampoco la otra imagen. Creo que Pepe aportaba en esa dirección a entender estos fenómenos desde una perspectiva geopolítica histórica también, que indudablemente tiene, ¿no? Yo soy de los que cree que en Venezuela, desde hace mucho tiempo, incluso a diferencia de muchos, yo soy cuestionador de ciertos gestos políticos como muy cercanos o muy
filo autoritarios, aún en el gobierno del comandante Chávez, ¿no es cierto? Sin embargo, a pesar de que, repito, desde esa época yo siempre fui muy crítico de la situación en Venezuela, tampoco me bebía un par de platos de sopa de ingenuidad al pretender querer decir que si al mundo le importaba tanto Venezuela era solo por la calidad y el funcionamiento institucional de Venezuela, porque es obvio que hay grandes problemas en otros lugares que no ganan la misma atención. Por lo tanto, me parece que la mirada geopolítica que el mundo tiene, y en particular los actores poderosos del mundo, y en nuestro continente, Estados Unidos en particular, sobre Venezuela, es algo que no debe dejar de verse, de evaluarse y de tener en cuenta. No obstante ello, este es un problema de la calidad democrática de Venezuela, que no ha hecho otra cosa que desde hace mucho tiempo ir en caída libre, con un parteaguas para mí muy claro, y es cuando el gobierno de Venezuela desconoce al Parlamento. Hasta ahí podríamos discutir muchas cosas. Una vez que se desconoce el Parlamento, me parece que hay cosas que son indiscutibles. Y por lo tanto, en esta situación de fragilidad democrática, las grandes responsabilidades y por lo tanto los grandes debes están en poder de los gobernantes. No obstante ello, también quiero decir, porque si no sería injusto con mi propio pensamiento, y es que la oposición venezolana, que no es toda única e igual, queda claro una vez más, no ha dado la talla de saber conducir, accionar desde el punto de vista político para la recuperación democrática. Y en esa talla tampoco le ha dado Juan Guaidó cuando un año atrás se autoproclamó presidente, en lo que yo entendí en aquella instancia, que si bien era contra un gobierno autoritario que sí o sí debía caer, eso de autoproclamarse presidente fue un error, me parece que un año después queda claro. Pero obviamente la mayor responsabilidad claramente está del lado del gobierno flaco, muy flaco de vocación democrática, diría a esta altura muerto por inanición, de Venezuela, conducido por Maduro. Que no reconoce a Guaidó, pero que reconoce a Parra, ¿no? Claro, bueno, obvio. Perdón, a mí lo que me Ahora vamos, completemos la opinión y vamos a una segunda Me preocupa que haya tenido que llegar alguna gente hasta acá para darse cuenta que en Venezuela no hay democracia. Yo creo que hace rato que en Venezuela perdió la calidad democrática. Y yo no sé si es que la oposición perdió las elecciones o hubo alguna suerte de fraude electoral. Porque a mí no me queda claro que con el control que tiene Maduro sobre todas las áreas de funcionamiento de Venezuela, las elecciones no hayan sido, el conteo de los votos no haya sido tan transparente, ¿no? Más allá de que el voto sea o no sea obligatorio. Más allá de eso, esto me parece lamentable. Y sí, concuerdo que no es que los países se preocupen por Venezuela en sí, porque obviamente hay toda una riqueza petrolera que la hace atractiva, pero me parece que a los que estamos en América Latina nos tendría que preocupar, porque es una situación que está generando una migración importante. Basta hablar con los venezolanos que nos encontramos en la calle, que cada vez son más, y las cosas que te cuentan son lamentables. Entonces yo creo, y muchos de ellos no eran de la oposición, muchos habían sido seguidores de Chávez que luego fueron viendo esta suerte de derrape que tuvo el país. Entonces me parece que aquellos que defienden todavía el gobierno de Maduro estarían cordialmente invitados en el aeropuerto a cambiar el pasaporte, que entre el venezolano y que se vaya el uruguayo que piensa que allá se vive bien. Porque me parece que escuchándolos a ellos, lo que relatan es realmente muy doloroso. Robert. Sí, ver esto es remontarse también a algo que en su momento es una opinión desde la alpargata. Uno no se pone en el gobierno francés, ni en el chino, ni en el de Irán, sino simplemente viendo lo que todos los días nos llueve como información. Me acuerdo que cuando muere Chávez, a todos los mortales nos quedó la duda de qué día se murió. Y era algo trascendente y muy trascendente. ¿Por qué? Porque impactaba nada menos que en la Constitución venezolana. Y de eso dependía quién seguía o no en el gobierno, que no era menor. Si las cosas fueran serias, uno tendría por lo menos la certeza documentada de la fecha de la muerte, documentos, que no nos quedó claro. A mí en lo personal, y creo que a muchos no nos quedó. Digo, queda bien claro que no es ni una democracia autoritaria, como se dijo, a esta altura no hay poderes definidos en Venezuela. Tienen esa única institución que bien planteaban los compañeros recién, que es las Fuerzas Armadas a su favor, el gobierno de turno, que se fue construyendo a lo largo de los años con esa lógica. Digo, que es ajena a nosotros, pero es ajena también ese modelo, entre comillas, que había de democracia.
Y hay que decirlo con todas las letras. Hoy por hoy hay alguien que está en el poder, que quiere permanecer en el poder y que no le da la oportunidad a al diferente o a las diferencias que puedan surgir en un parlamento. Empezó con aquellos 3 que aparentemente habían sido votados irregularmente, hizo caer el Parlamento en Venezuela y se apropió de absolutamente todo el poder. Se trajo 2 poderes para sí y se ha ido yendo. O sea, estamos frente a un modelo dictatorial que tiene cercanías con muchos otros países por intereses económicos o ideológicos, que en eso también hay que ser claro, ¿no? Sí, hay un par de datos que quiero dar para una nueva ronda del panel. Y es, por un lado, en definitiva, la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, no dejaba de ser un argumento para Maduro, diciendo, como lo había manejado, miren que el Parlamento está en manos de la oposición, esto, digo, era una forma quizás de maquillar el tema democrático. Y por el otro, les lanzo este otro punto, es esta situación cómo condiciona a los países. Ahora, de hecho, Argentina, con Alberto Fernández de presidente, emitió un comunicado muy duro con respecto a lo que complica el sistema democrático, esta actitud de Maduro de impedir la elección de Guaidó en la Asamblea Nacional para este nuevo periodo. El gobierno uruguayo también condenó, también igual no se involucra demasiado, pero por lo menos hay una condena a estos hechos. El Grupo de Lima fue muy duro con respecto a esto, Almagro desde la OEA también. Entonces, con estos elementos vamos a una nueva ronda de opiniones. ¿Cómo condiciona al resto de los países y cuáles pueden ser los próximos pasos que se pueden dar, ya sea o a través de los mecanismos que se habían generado de diálogo o dónde está la pelota, en qué cancha para tratar de destrabar esto que está cada vez más complicado, Pablo? Sí, en realidad condiciona a los países de Sudamérica, ¿verdad?, o de Latinoamérica, que expresamente no habían reconocido que Venezuela era una dictadura, porque no tiene que suceder esto para que a mí me digan que Venezuela no era, que ahora es una dictadura y antes no lo era, pero ahora como no dejan entrar a los parlamentarios es una dictadura. Condiciona un poco ese doble discurso que hubo durante mucho tiempo, donde se decía, no, en realidad es una democracia, pero con determinadas falencias, y bueno, y se trató de dar un maquillaje, algo que no existió, que no lo es y que se está ahora confirmando. Entonces, eso es por un lado. Con respecto a los mecanismos que hay dentro de determinados organismos para rechazar lo que es la dictadura en Venezuela, yo no le veo que tenga mucha incidencia, porque en definitiva a Venezuela no le importa mucho si es condenado como que es un régimen dictatorial o no. Ellos tienen determinado tipo de apoyos, lo que es China, lo que es Irán, lo que es Rusia, y en realidad no le interesa mucho más el apoyo de cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces, todos esos mecanismos que surgen, el pacto de Río y demás, que dijeron, bueno, vamos a ver cómo hacemos para poder interceder y lograr que vuelva la democracia y se estabilicen las instituciones y demás, a Maduro yo creo que lo tiene sin cuidado. Estaba jugando al béisbol cuando no dejaban entrar a los parlamentarios ayer, así que muy preocupado me parece que no está. Alejandro. Sí, yo estaba repasando que en realidad, a diferencia de la crítica que en algún momento quizás pudo haber cabido al gobierno de Uruguay acerca de lo frágil o tibio, a mí me parece que la declaración, yo la leo y me parece que es clara, incluso clara en algo que yo señalaba. A lo mejor uno dice que es claro porque coincide con lo que uno piensa, ¿no? Pero aún sacando eso, que me parece que el gobierno de Uruguay hace un llamado urgente a todos los actores venezolanos, pero en particular al gobierno. Me parece que está poniendo claramente al gobierno como el principal responsable. Hasta ahora no lo había hecho. Bueno, es justo lo que acabo de decir. Es justo lo que acabo de decir. Que si bien en el pasado pudo haber algún reproche, me parece que justo en esta oportunidad no lo es. Y esto, me salgo de Venezuela, me parece que no es apropiada un poco la conducta de aquel padre que le dice al hijo, estudia que viene el examen, y el hijo no estudia y pierde los exámenes. Pero un día resulta que el hijo estudia. Y el padre, en lugar de decirle, qué bueno que estudiaste, dice, pero ¿por qué no estudiaste antes? Bueno, no, que creo que a veces no... de alguna manera, el conjunto del sistema político en Uruguay, porque creo, hay gente que parece que todavía no se dio cuenta que ya pasaron las elecciones, el sistema del político en Uruguay estuvo en distintos grados a propósito de condenar a Venezuela. A mí me da la sensación que, aún con matices, es bastante unánime la idea de que lo de Venezuela es impresentable desde la perspectiva del funcionamiento institucional. Creo que no hay diferencias en ese aspecto. Bueno, cuando eso ocurre, me parece que en lugar de alegrarnos, el
alguno dice, pero entonces, ¿qué te pasaba antes? Bueno, ocurrió, macho, alegrate. Ese es un asunto. Sobre este aspecto en particular de cómo se sale, yo insisto, que juega a favor del gobierno de Venezuela, que la oposición no está generando de alguna manera lo que sí pasó en el Uruguay cuando había que derrotar a la dictadura. Había dos grandes diferencias. Una oposición aún con sus perfiles, pero monolíticamente detrás de la derrota. El país en exclusiones de alguna manera fue muestra de eso. Y la otra cosa que no le ocurría a los gobernantes ilegales del Uruguay en aquella época, y nos guste o no, sí le ocurre a estos gobernantes de Venezuela, es que aquellos no tenían apoyo popular y estos, en alguna proporción, lo podremos discutir, pero sí lo tienen. Y esto también forma parte del escenario político. Y quien quiera obviar esto me parece que le erra el bizcochazo. Nuevamente el tema Venezuela está en la agenda del mundo, nuevamente está en la agenda de Esta Boca es Mía. Hacemos la pausa y seguimos en vivo el debate aquí en la tele.